En esta presentación nos vamos a ocupar entonces de la subordinación adjetiva, que también se denomina subordinadas de relativo. Bien, ¿por qué se denomina subordinación adjetiva? Porque a diferencia de lo que habíamos visto con la subordinación sustantiva, la función que van a cumplir estas subordinadas en líneas generales es la función de adjetivo, ¿sí? La pueden encontrar también con la definición de subordinación de relativo, o con la denominación, mejor dicho, de subordinadas de relativo, porque justamente están introducidas por formas relativas, ¿sí? Que las vamos a ver también a continuación. De ahí la designación múltiple de estas formas de subordinación. En el caso de la subordinación adjetiva, lo que nos tiene que quedar en claro es que forman parte de un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque funcionan como funcionan los adjetivos, ¿sí? Bien, ¿y cuál es la función? Ser modificadores de un antecedente. Y ese antecedente, ¿sí? ese antecedente va a ser una forma nominal justamente, a la que va a modificar ese adjetivo o esa subordinada adjetiva. Para que sea más sencillo comprender cuál es la función de la subordinación adjetiva, vamos a retrotraernos al estudio del sintagma nominal. Si ustedes recuerdan este cuadro que habíamos visto en alguno de los videos, se van a dar cuenta de que cuando hablábamos de modificadores del núcleo nominal, ¿sí? Había una serie de elementos que funcionaban como modificadores, entre ellos el adjetivo, ¿sí? El adjetivo calificativo, el adjetivo clasificador o el adjetivo adverbial. Eran tres formas de distintas clasificaciones de adjetivos que veíamos que eran modificadoras del núcleo nominal. También habíamos visto en su momento que la subordinada adjetiva era otro modificador, ¿sí? Lo que yo les había dicho era que la íbamos a ver simplemente de esa forma. Ustedes pueden volver a mirar el video, ¿sí? Que es el video número 29, lo pueden mirar, pero que no íbamos a ahondar porque lo íbamos a ver hacia el final de la materia. Bueno, ahora llegó el momento de encontrarnos con la subordinada adjetiva. ¿Qué diferencia tiene la subordinada adjetiva con el adjetivo? Bueno, justamente, que el adjetivo es una forma, digamos, una clase de palabra que modifica al núcleo nominal, que es un sustantivo. En cambio, la subordinada adjetiva, como su nombre lo indica, es una cláusula que tiene un verbo, pero que también modifica al núcleo sustantivo, ¿sí? Y se divide en restrictiva o no restrictiva, que es algo que vamos a ver hacia el final de esta presentación. En el video 29, que ustedes lo pueden recuperar para ver qué explicábamos en ese momento, decíamos que dentro de los modificadores del sintagma nominal estaba el adjetivo calificativo, ¿sí? Poníamos el ejemplo de mujer bonita y decíamos que bonita es un adjetivo calificativo, ¿sí? Porque está calificando un núcleo nominal que es mujer. Después veíamos que dentro de los modificadores también está el adjetivo clasificador, ¿sí? O relacional. El adjetivo clasificador o relacional es un adjetivo que está modificando un núcleo nominal. En este caso, el núcleo nominal es paciente. Y también habíamos visto que otro modificador es el adjetivo adverbial. El adjetivo adverbial también modifica el núcleo nominal. Pero en el cuadro aparecía como otro de los modificadores las subordinadas adjetivas, ¿sí? Cuando hablamos de subordinada adjetiva, entonces hablamos de una estructura que está inserta en otra estructura y que tiene un núcleo verbal, es decir, hay un verbo, ¿sí? Que funciona como núcleo de esa cláusula. El día que me quieras era el ejemplo, ¿sí? Estábamos hablando de un modificador de una subordinada adjetiva. Esa subordinada adjetiva está modificando a un núcleo nominal que es día, ¿sí? Fíjense que ese sintagma, el día que me quieras, se diferencia de mujer bonita, o si yo dijera la mujer bonita. ¿Por qué? Porque en ambos casos cumplen función de adjetivo, pero la construcción de esas estructuras es distinta. Una es simplemente un adjetivo y acá yo tengo una construcción que funciona como adjetivo, pero que es una cláusula porque tiene una estructura interna con un verbo conjugado, ¿sí? Entonces, en esta clase nos vamos a dedicar específicamente al estudio de la subordinación adjetiva. Y para ello vamos a seguir algunos documentos que hablan sobre una interesante historia que es la del ex Club Hotel que se encuentra en Villa Ventana, que pueden ir a visitarlo cuando quieran. Bueno, un hotel que está actualmente en ruinas. Es importante que conozcamos en primer lugar cuáles son los encabezadores, ¿sí? Que forman parte de la subordinación adjetiva, así como habíamos visto cuáles eran los encabezadores que iniciaban una cláusula sustantiva, ¿sí? En este caso, los encabezadores de las subordinadas adjetivas son todos relacionantes. ¿Qué significa que son relacionantes? Significan que en la subordinación adjetiva
esos encabezadores van a cumplir una función. ¿Qué función van a cumplir? Bueno, la función que pide el verbo que está dentro de la cláusula. Pueden ser función sujeto, función objeto directo, predicativo, circunstancial, ¿sí? Pueden tener distintas funciones sintácticas. Pero ya no vamos a tener en lo que es subordinación adjetiva relacionantes que sean subordinantes, es decir, que no cumplan función, sino que todos van a cumplir función. En ese cuadrito tienen los posibles relacionantes dentro de lo que es la subordinación adjetiva. Entonces, para recapitular, cuando hablamos de subordinación adjetiva, hablamos de cláusulas que se encuentran insertas en una estructura mayor que forman parte de un sintagma nominal, ¿sí? La subordinación adjetiva, a diferencia de la sustantiva, no va a estar cumpliendo una función sintáctica como sujeto, objeto directo, predicativo, sino que va a ser modificador de un antecedente, ¿sí? Vamos a ver un primer ejemplo que remite al ex club hotel que se encuentra en Villa Ventana. Dice, unos pocos ladrillos que cuentan una historia impactante forman las ruinas, porque sí, está en ruinas. Bien, supongamos que ustedes tienen que analizar sintácticamente esta oración. Entonces van a decir, bueno, hay dos verbos. Yo en primer lugar lo que tengo que determinar es cuál es el verbo principal. ¿Es cuentan o es forman? ¿Qué tiene cuentan adelante? Y tiene un encabezador. Entonces ahí tengo que ver qué encabezador es, si es una subordinada sustantiva, si es una subordinada adjetiva, ¿sí? ¿Qué es? Bien. Acá uno de los problemas recurrentes que se ven en el análisis de este tipo de subordinadas es que suele identificarse el sujeto, por ejemplo, con un sintagma nominal y el predicado con el verbo y sus complementos. En este caso, unos pocos ladrillos y forman las ruinas, ¿sí? Ahora bien, si yo tuviera que pensar qué pasa con ese fragmento, bueno, qué función le cumplo, porque no lo puedo dejar sin marcar, es decir, alguna función tiene que tener. Entonces, ¿es una subordinada sustantiva? No, porque yo de forman ya tengo el sujeto y ya tengo el objeto directo que es las ruinas. Entonces, ¿qué va a ser? Objeto indirecto, pero formar no pide un objeto indirecto. Entonces, bueno, eso tiene que tener alguna función y yo tengo que analizarla para saber qué función le voy a poner. En este caso, cuando yo digo unos pocos ladrillos que cuentan una historia impactante, es como si yo dijera, ¿sí? Unos pocos ladrillos contadores de una historia impactante. Forman las ruinas. Entonces, que cuenten una historia impactante, yo lo que tengo que pensar es a quién se refiere. Si yo analizo, digo, los que cuentan una historia impactante son los ladrillos. Entonces, ese que cuentan una historia impactante está junto con unos pocos ladrillos. Yo no lo puedo separar, ¿sí? Porque los que forman las ruinas son unos pocos ladrillos que cuentan una historia impactante. Es todo junto. Por lo tanto, el análisis va a ser el siguiente. Unos pocos ladrillos que cuentan una historia impactante va a ser el sujeto. Forman las ruinas va a ser el predicado. Forman es el verbo conjugado y las ruinas es el objeto directo, ¿sí? Entonces es un sujeto que tiene un núcleo, que es ladrillos, es un núcleo nominal, tiene algunos elementos que lo están especificando y a su vez como modificador, ¿sí? De ese núcleo nominal hay una subordinada adjetiva. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con esa subordinada adjetiva? La voy a tener que transcribir. ¿Por qué la voy a transcribir? Porque tiene un verbo conjugado y nosotros analizamos, ¿sí? Las estructuras que tienen un verbo conjugado. Cuando la transcribo que cuentan una historia impactante. Bien, ¿cuál es el verbo? Contar. Alguien cuenta algo, ¿sí? Yo tengo que buscar el sujeto y el verbo contar aparte es un verbo triádico, recuerden que es alguien cuenta algo a alguien, que el alguien puede estar o no, es opcional, pero sí tiene que tener un sujeto y un objeto directo. Entonces, es un verbo que está en plural, por lo tanto el sujeto tiene que estar en plural. ¿Tengo algún elemento que esté en plural ahí? Bueno, en principio pareciera que no, porque una historia impactante es una estructura que está en singular. Ahora, ¿qué? Remite a ladrillos. ¿Por qué? Porque es el encabezador. Y en las subordinadas adjetivas, como se los dije anteriormente, el encabezador siempre remite a un antecedente al que reduplica. Entonces, yo lo que tengo que hacer para saber la función de ese qué es reemplazar ese qué por el antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Ladrillos. Entonces yo digo, ladrillos cuentan historias, cuentan una historia impactante. Los ladrillos cuentan una historia impactante. ¿Cuál va a ser la función de ese qué? Bueno, sujeto, ¿sí? Entonces ahí tengo la función de qué. ¿Por qué no está en plural? Porque es una palabra invariable, que simplemente por eso, ¿sí?
Entonces, ¿cómo voy a clasificar la subordinada? Como una cláusula subordinada adjetiva. ¿Y cuál va a ser la función? Modificador del sustantivo ladrillos. A continuación, vamos a ver cómo detectamos la función de las subordinadas adjetivas. Bien, en el caso de la función, siempre la función va a ser modificador de sustantivo o modificador de una expresión que aparezca como núcleo de ese antecedente. Que cuentan una historia impactante, ¿sí? Nosotros veíamos que ese que remite a ladrillos. Por lo tanto, la cláusula se va a clasificar como cláusula subordinada adjetiva y la función va a ser modificador del sustantivo ladrillos, ¿sí? El que va a funcionar como ese encabezador que remite a un antecedente. El antecedente es ladrillos en este caso. Obviamente que en cada caso va a ser modificador de un sustantivo, ¿sí? O de una expresión similar, pero lo que va a cambiar es a qué sustantivo o a qué expresión modifica. En este caso es ladrillos, pero yo después en cada ejemplo voy a tener un sustantivo distinto al que va a modificar, ¿sí? Entonces yo tengo, como vemos al final de esta diapositiva, un sustantivo que va a ser el núcleo nominal y una cláusula subordinada que funciona como un adjetivo y que está modificando a ese sustantivo. Ahora vamos a ver la clasificación, ¿sí? De estas cláusulas subordinadas adjetivas. Las cláusulas subordinadas adjetivas se clasifican o se dividen en dos tipos, restrictivas o especificativas y no restrictivas o explicativas. De alguna manera ya la denominación en la clasificación nos da alguna idea de cómo se clasifican. Vamos a ver estas dos oraciones. Dice, los ladrillos que se salvaron de la ruina son reliquias. Los ladrillos que se salvaron de la ruina son reliquias. En principio nosotros vemos que hay dos partes que están señaladas con otro color. En una la expresión está sin comas y en la otra la expresión está con comas, ¿sí? Al margen de esta puntuación, vamos a ver qué diferencia hay entre cada una de ellas. En el primer caso, ¿sí? Yo digo, los ladrillos que se salvaron de la ruina son reliquias. Cuando digo los ladrillos que se salvaron de la ruina, no son todos, sino solamente los ladrillos que se salvaron de la ruina. Hubo otros que evidentemente no se salvaron. Entonces, en este caso, yo voy a clasificar la cláusula como cláusula subordinada adjetiva, restrictiva, ¿sí? Porque restringe, no son todos los ladrillos, sino únicamente los que se salvaron de la ruina. Y la función va a seguir siendo la misma, modificador del sustantivo ladrillos. Ahora, ¿en qué se diferencia de la segunda? Yo digo, los ladrillos que se salvaron de la ruina son reliquias. Y ahí me refiero a todos los ladrillos, es decir, todos los ladrillos del ex Club Hotel se salvaron de la ruina. Sí, es una cláusula subordinada adjetiva y ya no es restrictiva porque no se está restringiendo a un conjunto o a un grupo, ¿sí? Y también va a ser función modificador del sustantivo ladrillos. Para cerrar con esta presentación, lo que quiero aclarar es que entonces, cada vez que ustedes clasifiquen una cláusula subordinada adjetiva, la van a tener que clasificar en restrictiva y no restrictiva. Más allá de la utilización de la coma como elemento identificador, hay otros elementos que no vamos a ver en esta presentación, pero la idea es que a ustedes les quede claro que en un caso es restrictiva porque restringe el conjunto de elementos a los que va a hacer referencia ese núcleo nominal y en el segundo caso no los restringe.